Gracias te damos por la porción que nos vas a dar en esta noche. Te rogamos por Jesús lo bendigas y lo multipliques como siempre lo sabes hacer. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí y de poner la decisión de estar reunidos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, tomen lugar. Hoy a mediodía estábamos tratando de el cuidado que tenemos que tener con una enfermedad contagiosa que es muy grave y hay la relación entre lo físico y lo espiritual. Se relacionan, así como en lo espiritual, así en lo físico. Y necesitamos poner atención. Cuando jóvenes, pues se nos hacía fácil todo. A veces yo expuse mi vida pues sin pensar, nada más por atrevimiento y por orgullo, sobre todo el orgullo del ser humano de demostrar, de poseer, de controlar, de dominar. Y pues eso puede costar caro. Hoy fíjense lo que hay ya, hay armas tan poderosas, pero tan poderosas que a base de un dron, descargar muerte. Esos drones ahora pueden ser manipulados desde cualquier punto por medio de una computadora. Nada más imagínense. Los que saben toda esa tecnología pueden echar a volar un dron cargado y descargarlo bajo botones y hacer explotar cualquier cosa. Inclusive armas metálicas como tanques de guerra, como aviones. No, es una locura esto. Y ese poder, según se está viendo, ya está siendo manipulado por gente común y corriente. Y matar, robar y destruir, no importa, no les importa. Así que estamos en los últimos tiempos y como veíamos en la mañana, ¿verdad? Mirad por vosotros, dice el texto que nos ocupó en la mañana y es el que vamos a retomar. Está en Lucas 21. Y así como miramos en el cuerpo nuestras carencias o nuestras fortalezas, así el Señor nos encarga que veamos lo espiritual. Porque si en el cuerpo somos conscientes, pues que también en el alma y el espíritu seamos conscientes de situaciones. Y eso de mirar por nosotros es mírate por dentro. Mírate por dentro. Porque entre más nos conozcamos por dentro, más conoceremos del Señor. Es imposible conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos, porque así nunca pudiéramos decir, soy pecador, o me falta esto, me sobra aquello. No podríamos, sería totalmente imposible, mientras no reconozcamos.
Dios dio la ley pues para gobierno mundial, y que esta ley frenara al ser humano mediante el respeto a los principios, pero después de tantos años, pues el pecado es muy, muy fuerte, muy necio, muy terco, y ha venido empujando y empujando hasta romper leyes y quebrantar mandamientos y pasar por encima de autoridades y gobiernos y principios. La cosa es dominar, la cosa es controlar, la cosa es bajar al otro y que yo reine. Ese es el propósito, por eso el Señor nos advierte, miren por ustedes. Y vuelvo a repetir, pues la mirada debe ser hacia adentro, ¿verdad? Introspectiva. Tenemos también otro texto que puede ir relacionado a esto, encuadra perfectamente bien, donde habla de los 4 seres vivientes en Apocalipsis. En Apocalipsis habla de los 4 seres vivientes y los describe como con ojos de este tipo, de esta clase. Y nosotros tenemos ya, por el conocimiento que hemos adquirido, tenemos que tener estos ojos desarrollados para poder hacer una investigación de nuestro yo, del yo profundo, del super yo, dicen los psiquiatras, los psicólogos, el super yo, ¿verdad? Que está como escondido, como oculto, y vamos a buscar esto perdón, 4:8, de Apocalipsis 4:8. Esto encaja perfectamente con este otro texto primero que vimos, ¿verdad? Dice ahí, los 4 animales, verso 8, 4:8. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día y noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Pasado, presente y futuro, ¿verdad? Necesitamos tener ojos para ver de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos, qué tendencias había desde entonces, porque esas se pueden repetir a pesar de que ya somos cristianos, al menos en intención. A lo mejor tenemos reprimido la acción, tenemos reprimida la acción, pero la intención puede estar ahí. En otras palabras, la causa puede estar ahí. Que reprimamos el efecto, porque ya somos cristianos, reprimimos el efecto, es decir, ya no lo llevamos a la acción. Pero mientras no lo entreguemos o lo rindamos, en cualquier momento puede eh, movernos a acciones que no son correctas. Por eso es que muchos cristianos se echan para atrás, porque pues no trabajan con eso, no trabajan, entonces siempre se la pasan en un lugar cómodo. En la estatura que hemos usado, que sabemos el esquema es el fundamento en todas las edades, en todos los tiempos. A Abraham le fue revelado esta clase de enseñanza. A Abraham le fue revelada la santa ciudad.
Ahí en el libro de Hebreos dice que Dios le mostró la ciudad con fundamento, que es la santa ciudad. Entonces esto no es un mensaje nuevo, ni sacado de la manga, ni inventado. Esto es un mensaje que ya era, que es y que seguirá siendo. Esto es el evangelio completo. Eh, Desgraciadamente la mayoría de los cristianos, en donde quiera que se congreguen, tienen el mensaje parcial. Sí es verdad lo que ellos creen, pero es parcial, no es completo. Y no es completo porque pues no hay quien se los explique, por un lado. Y no es completo porque no investigan, porque ahí está. No es una doctrina nueva, es una doctrina que ya era, que es y que seguirá siendo, ¿verdad? Entonces dice que estos animales, según el versículo 8 que ya leímos, ¿verdad? Tienen ojos por dentro, tienen ojos por dentro, ¿verdad? Y dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo. Pero hay otra parte donde dice que también por fuera. Ujú. Estos ojos por dentro son importantísimos, hermanos, porque podemos tener, eh, desde el pasado podemos tener conocimiento de esto. Hacia el futuro, pues todos los acontecimientos que se van a dar y se están dando. ¿Cómo va a quedar al final de cuentas todo? ¿El orden de Dios? ¿Cuál va a ser su posición de cada una de las de las dimensiones que Dios nos explica en la palabra? No todos los cristianos van a ocupar el mismo lugar. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces unos van a ocupar unas moradas en una dimensión, otros van a ocupar otras moradas en otra dimensión, ¿verdad? Ahí está, mire. Y delante del trono había como un mar de vidrio que se refiere, mar de vidrio se refiere al lavacro en el tabernáculo. ¿Por qué de vidrio? Porque hace una alusión al día en que pasaron el mar rojo, ¿sí? Y eso representa el bautizo, porque la palabra nos enseña que cuando pasaron el mar rojo fueron bautizados. En Moisés, representante, Moisés y Aarón eran representantes de Jesús. Y la vara de Aarón representaba el nombre de Jesús. Dios ordenó que en esa vara se escribiera un nombre y se escribió el nombre de Aarón como el sacerdote principal. Y el sumo sacerdote hoy es Jesucristo. Entonces, ellos fueron bautizados en la nube y en la mar bajo el nombre representativo de Aarón, cuyo tipo era que Jesucristo. ¿Está claro? Entonces dice, fueron bautizados en la nube y en la mar. Ahí dice 1 Corintios 10. Ajá. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Así que ellos tuvieron, a la salida de Egipto, tuvieron la experiencia del cordero inmolado, la sangre, ¿verdad? Y aquí en este paso encontramos los otros dos elementos, que son fuego y agua. La nube que contenía fuego, y en el tabernáculo la nube bajaba en forma de fuego, ¿sí? Esto indicaba la presencia de Dios y los principios que fueron siguen siendo. Pero vean aquí, ojos, como vimos hace rato, ¿verdad? Ahora, decía hace rato, hay cristianismos muy cómodos, por ejemplo, de abajo hasta
hasta la mitad, más o menos más arriba, es un cristianismo muy cómodo, muy light, muy, como sin compromiso. Sí, creyentes, sí, creyentes. Que Dios en ese tramo de experiencia, Él regala los dones, Él los da, Él los dona, Él dona los dones, ¿verdad? Y eso pues no nos cuesta nada, está incluido en el paquete de aquí, de aquí a acá, está incluido. Ujú. Ahí, de aquí a acá está incluido el paquete. Entonces Él da los dones. Y muchos anhelan los dones, quisieran dones. Los dones son para poder, representan poder. Los dones representan poder, porque es algo sobrenatural. Y los frutos del Espíritu representan carácter. ¿Sí ven la diferencia? Los frutos del Espíritu representan carácter. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Pero como aquí los dones no nos cuesta nada, sino es Dios los otorga. Dios los otorga, los regala. Inclusive el ministerio. El ministerio, Dios regala esos dones de ministerio. Puede ser apóstol, profeta, evangelista o pastor. Entonces Dios regala esos dones. Pero esos son para poder. Por ejemplo, aquí estoy ejerciendo el poder de la autoridad de Dios como usando el don que Él me dio, ¿verdad? Pero pues eso no es estatura. El nivel que tienes, estos son regalos. Hasta aquí son regalos, son dones. Ya de aquí para acá, ya es, ya es entrega, es pagar un precio, es esforzarse. Por ejemplo, en este día ustedes han hecho un esfuerzo que es lo que debemos de hacer y no debe ser pesado, sino gozoso, alegre, para que las fuerzas vayan aumentándose, ¿verdad? Porque si vinieran quejumbrosos y, ay, otra vez el templo, yo, ¿verdad? Ya enflaquecerían, entrarían en anemia espiritual. Pero si vienen gozosos y contentos, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, venimos así, ¿verdad? Ay, no lamentando, sino alabando, bendiciendo. Gracias, Señor, porque me das vida, me das fuerza, me das capacidad, pones en mi voluntad estar en la reunión, etcétera. Entonces, la fuerza va aumentando, la vida va aumentando y vamos a ir siendo sanados. Porque esta palabra, mirad por vosotros, quiere decir cómo estás de enfermo por dentro o cuánto estás de enfermo por dentro, ¿no? Y debemos de descubrir nuestros síntomas para saber qué cosa está pasando en nuestro interior. Pues aquí nos toca a todos, ¿no? Porque, pues, miren, tengo este librito que se llama Tú puedes sanar tu cuerpo. Es que es cristiano, ¿eh? Causas mentales de la enfermedad física y la forma metafísica de vencerlos. Y es una información muy buena porque está escrita por, creo que es una doctora. Ujú. Este, pero empieza, ya saben que la guerra empieza en la mente, ¿verdad? Y como estamos tan acostumbrados a usar nuestra mente consciente, no le damos mucho lugar a la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros ya en el cristianismo tenemos la mente de Cristo, pero no la desarrollamos. Pensamos mucho más bien en las cosas que nos rodean, que tienen su lugar y su importancia, claro. Nuestras necesidades físicas, la lógica de todo, y nos movemos por eso.
nos movemos mucho por eso. Y no damos mucho lugar a la parte espiritual. espiritual. Entonces muchos cristianos quisieran tener dones del Espíritu para ser poderosos, para sentirse importantes, para llamar la atención, para salir en la foto. Pero pues los dones son para poder y dar a conocer el nombre de Jesús. Pero los frutos son para carácter. ¿Sí? Entonces, conforme vamos, se modela el carácter, se va viendo los frutos. ¿Sí? Entonces estamos hablando del Antiguo Testamento, sangre, fuego y agua. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? ¿Hay lo mismo? Sí, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Encontramos el mismo principio. Entonces los ojos que vimos aquí por atrás es para recordar, para no dejar nada como en el almacén, para ver con claridad lo que nos falta. Y que a pesar de eso Dios nos perdonó, Dios nos recibió, ¿verdad? A pesar de cómo éramos. Pero el peligro es que eso se quede almacenado y ya no, pues ya no seamos agradecidos y demos el resto, ¿verdad? ¿Qué cita les dije? Hechos 2. Hechos 2. Vean, vamos a ver el mismo principio, sangre, fuego y agua. Es el mismo principio, en otra forma, pero es el mismo principio. Un principio es como una ley, no cambia, ¿verdad? Cambiarán las formas, pero el principio en sí no cambia. Capítulo 2 de Hechos, ahí lo vamos a ver también con claridad. Por eso es que decimos, pues sangre, fuego y agua. Y a veces hasta cuando cantamos, hay algunos cantos que se prestan para decir sangre, fuego y agua, sangre, fuego y agua. ¿Verdad? Los hemos cantado. Aquí Pedro, el apóstol, después de Pentecostés, más bien en Pentecostés, se levanta a hablar y empieza a predicar, ¿verdad? Y empieza a recordarle a los judíos de lo que decía el profeta Joel, ¿sí? Porque cita aquí a Joel, ¿verdad? El verso 17 dice, y será que en los últimos días Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, noten esto, habla de siervos, a eso se refiere sobre toda carne. ¿Qué carne? ¿Qué cuerpos? ¿Qué personas? Siervos. ¿Sí? Sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Dónde vamos? 18. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego. ¿Qué es vapor de humo? ¿Qué es vapor de humo? Agua condensada, hablando físicamente. ¿Sí? Pero esto tiene que ver en relación a espiritualmente. ¿Sí? ¿Hay sangre espiritual o no? ¿Sí? ¿Hay fuego espiritual o no? ¿Hay agua espiritual o no? Bien, entonces aquí lo menciona. Y cuando Pedro está predicando todo esto, ¿verdad? El verso 21 dice, y será que todo aquel que invocare, como debe de ser, ¿no? No es nada más como una mención, sino una invocación, es algo profundo. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será, fíjense que aquí pues no hace distinción, dice todo aquel. Aquí no hay presbiterianos, no hay metodistas, no hay bautistas, no hay nazarenos, no hay ningún otro más que aquellos que invocan el nombre del Señor con la necesidad y el quebrantamiento, ¿verdad? Y empieza a mencionar aquí
acerca del sacrificio de Cristo, ¿verdad? En el verso 23, no, 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Entonces, habla de Jesucristo, ¿sí? Y ya en los versículos más adelante, 36, por ejemplo, ya viene una especie de aplicación, ¿verdad? Porque dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis. Se habla de crucifixión, ¿qué se involucra ahí? Sangre. Entonces ahí ya está aplicando el mismo mensaje. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces aquí está la sangre. Que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho, Señor, o sea, lo fundió. Fundió la carne con la parte espiritual. Y Él, ya en carne, en cuerpo, es hecho Señor y Cristo. ¿Está claro? Amén. Porque en el cuerpo de Jesús, santo, limpio y puro y apartado de los pecadores, estaba el Cristo. Sí, estaba el Cristo. Era como dos naturalezas ahí. Pero cuando Él resucita, esto se funde. Esto se amalgama. Se hace uno. ¿Sí? Dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús, ¿verdad? El Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Y esto los tocó, les llegó, les pegó fuerte, porque ellos sabían toda la promesa de Dios, todo el cumplimiento que tenía que tener y que les llega al mero centro del corazón. Y entonces dicen, ¿verdad? Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Se pusieron en angustia, ¿verdad? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tenemos ahí? Agua. El agua del bautizo. ¿Lo ven? ¿Y bajo qué cobertura? Bajo el nombre de Jesús o Jesucristo. Ese es el nombre que es. Porque Padre y Hijo, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. No son nombres, son calificativos. ¿Sí? Califican la Trinidad de Dios. Califican la Trinidad de Dios. Dios es 3, Dios es 12, Dios es 24, Dios es múltiplo, ¿verdad? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué vemos ahí? El fuego. ¿Cómo se manifestó el fuego? Digo, la presencia del Espíritu Santo. Con fuego. ¿Lo vemos? Entonces vean cómo es aplicado lo de antes, que era, que es y qué será. Entonces, Dios nos dice, mírate por dentro, obsérvate por dentro, porque el peligro, hermanos, que hay es la lepra espiritual. La lepra espiritual está vigente. Hoy está muy controlada la lepra física, sí, pero la lepra espiritual sigue latente, sigue vigente. Y si no ponemos cuidado, podemos sin darnos cuenta adquirir lepra. De hecho, ahí en Judas nos habla acerca de los que se reúnen las congregaciones, pero están manchados de lepra.
Están manchados de lepra. Ajá. Eh, pues se sienten bien y, ¿qué diré? Pues tienen principios, pero digo, porque se congregan, están congregados, pero hay una advertencia. Ahí hay una advertencia, dice, estos son manchas en vuestros convites. Y aquí ya habla de apostasía, habla de dar la espalda, habla de no tener una responsabilidad como cristianos. Nuestra responsabilidad prioritaria es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y si yo amo a alguien, pues quiero estar cerca de él, quiero conocer más de él. ¿Y dónde es el lugar ideal? En congregación. ¿Por qué? Porque Dios ha capacitado un equipo de 4 tipos de ministros para que se edifiquen el cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia. Entonces él dio apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, y también les llama doctores y maestros. ¿Por qué doctor? Porque el pastor debe conocer dónde les duele, dónde está el mal, qué es lo que está pasando, por qué hay desaliento, por qué hay decadencia, por qué hay indiferencia. Entonces debe atacar ahí, a través de la palabra. Y pues sí, va a causar dolor, va a causar enojo quizá. Ay, no me apriete tanto, doctor. ¿Por qué es tan brusco? Pues porque quiere descubrir el origen, ¿verdad? Entonces un pastor, un doctor, pues debe hacer eso. Debe de presionar con la palabra, aunque molesta, va a molestar y va a hacer enojar a la gente, pero es para el bien, ¿verdad? Decían las abuelitas, te pego por tu bien. Entonces aquí, eh, miren, pues es una responsabilidad del pastor también grande, ¿no? Porque el pastor, uno como, pues, y si digo esto, ay, no, pues se va a enojar, ya, a lo mejor ya después ya no viene y se siente uno como culpable, ¿no? Pero pues el profeta nunca ha sido popular. ¿Mm? Entonces vean cómo dice ahí que estábamos leyendo. Nada más con la aclaración que apóstoles va arriba, ¿eh? Ya con ese entendimiento tenemos ahí a los pastores. Estos son manchas en donde en vuestros convites. Es un convite oír la palabra. Sí, es una, este, ¿cómo se llama? Una cosa así. Un banquete, un banquete. Es un banquete. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente. Fíjese, banquetean juntamente. Juntamente, dice, apacentándose a sí mismos. ¿Mm? Apacentándose a sí mismos. Les voy a mencionar una antítesis del buen pastor o del Salmo 23, una antítesis, o sea, lo contrario. ¿Sí? Oigan, por favor, en cuanto a que dice aquí, se apacientan a sí mismos. Muy pocos cristianos en un momento dado de crisis o de indecisión piden un consejo. Regularmente o más bien mayoritariamente, cada quien hace como le cree más conveniente. Y a veces las decisiones que toman pues son de consecuencias. No me refiero a que si van a ir al baño y pidan permiso. No me refiero a eso. Pero hay decisiones que son importantes. ¿Sí? En ocasiones cuando alguien ya no quiere venir, inventa cosas. Y ya nada más por cargo de conciencia, pues avisan, pero nunca sacan el verdadero motivo. Uh-huh. Les voy a leer esto. Es una antítesis, o sea, lo contrario al Salmo 23. Y dice así,
Yo soy mi pastor y todo me faltará. Solo cuando esté exhausto me dejará recostarme, me guiará a depresión profunda, acosará mi alma, me arrastrará a frenéticos círculos solo por seguir activo, y aunque corra frenéticamente de una tarea a otra, nunca podré hacerlas todas, aunque mi ideal estará conmigo. Los éxitos y mi deseo de aprobación me infundirán aliento, demandará de mí rendimiento más allá de los límites de mi horario. Todo esto unge mi cabeza con migrañas y rebosa mi cesto de cosas por hacer. Ciertamente, la fatiga y la presión del trabajo me seguirán todos los días de mi vida, y en las ataduras de la depresión y frustración moraré por largos días. Y esto es en relación a que se apacientan a sí mismos. En situaciones importantes, pues no piden consejo, no necesariamente que vengan al pastor, pero pues sí pidan una dirección a Dios, que estén ciertamente seguros, ¿verdad? En una ocasión alguien me dijo, pues hermano, Dios me dijo que necesito cambiarme de iglesia. Le digo, pues qué raro, porque a mí no me ha dicho nada. Y yo creo que si Dios es caballero, pues y has estado aquí aceptando un ministerio, y etcétera, pues entonces tiene que hablarnos a los dos, ¿no? A ti y a mí. Pero estaba empeñado. Y cuando alguien ya se decide, pues tampoco lo vamos a detener, ¿verdad? Pero se dan cuenta. Por cierto, esto lo leí hace unos días y me pidieron muchas copias, si me hiciera favor de sacarlas, ¿sí? Para poder mandárselas. Uh-huh. Y que cada quien pues tenga. Me lo pidieron pastores, ¿eh? Pastores. Bueno, ya vimos con claridad esto, ¿sí? Que es el mismo principio ayer, hoy y siempre será así. Siempre será así. Esto no va a cambiar porque son principios de Dios. Y corresponde a cordón de 3 dobleces. Cordón de 3 dobleces, dice, no se va a romper. Entonces, ¿cuál es este cordón de 3 dobleces? Sangre, fuego y agua. Cuando el sacerdote ministraba en el tabernáculo, ¿verdad? Derramaba la sangre de la víctima y luego la ponía en un tazón y luego tenía que ir ministrando todo el tabernáculo, y el tabernáculo se llenaba del fuego santo, del incienso santo, ¿verdad? Y llegaba hasta la cabeza cada año. Cada año subía hasta el lugar santísimo. Pero todos los días tenía que ministrar aquí, en esta parte. Ahí tenía que ministrar, todos los días. ¿Y con qué ministraba? Sangre. Tenía que llevar incienso, ahí estaba el fuego. Y tenía que pasar por el lavacro, ahí estaba el agua. ¿Verdad? Entonces vean, Jesucristo hace lo mismo hoy con nosotros y nos conduce como el buen pastor. Pero si alguien se apacienta a sí mismo, tomando decisiones pues sin consulta, sin consejo, sin ayuda, sin sinceridad, ¿cuál es el verdadero motivo? Porque pues eso se disfraza, ¿verdad? Y vean lo que más dice ahí en Judas de ellos, de estos manchados. Sí, porque la mancha es una característica de la lepra. Entonces el Señor dice, mírate por dentro, no sea que estés manchado. Y no pongas atención y eso se convierta en una lepra total, ¿verdad?
Muy bien, como dice, estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente apacentándose a sí mismos, sin temor alguno, nubes sin agua, los cuales son llevados de acá para allá por los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, oigan, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Porque nacimos muertos en pecados y delitos. Y Cristo vino a nuestra vida y nos dio vida juntamente con Él. Pero si después de haber conocido la verdad, somos tramposillos y mañosos y mentirosos y convenencieros, aprovechados, y nada más queremos lo que la iglesia otorga, ¿verdad? Que son oraciones y es conocimiento de la palabra, nada más queremos eso, pues qué aprovechados, ¿no? Pero cuando se trata de colaborar, apoyar, miren, ustedes apoyan mucho con su presencia, pero no es todo. Con su presencia están ya ejerciendo un ministerio, porque están siendo receptivos a la palabra. Y esto pues trae su resultado bueno, ¿verdad? Pero aquí miren todos los adjetivos que se les ponen a estos, ¿verdad? Son nubes sin agua, les gusta apacentarse, ser su propio pastor, sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá. Los vientos son vientos de doctrina. El viento es símbolo de doctrina, doctrina falsa, en este caso, ¿verdad? Lo mismo nos dice en el Nuevo Testamento acerca del llevados por cualquier viento de doctrina. Parece que está en Efesios. Podemos repasarlo, ¿verdad? Pero 2 veces muertos porque nacimos muertos en pecados y delitos. Y cuando alguien es así, pues vuelve a morir espiritualmente, aunque aparentemente no. Aparentemente está activo, aparentemente es hermano, aparentemente es cristino, o cristiano más bien es cristino, ¿verdad? Y lo tipifica con árboles marchitos sin fruto. Y vimos que fruto es carácter, ¿sí? Sin fruto y 2 veces muertos y desarraigados. Los representa como árboles. Los representa como árboles que pudieron haber dado fruto, que quizá empezaron a dar fruto, pero no llegaron a la culminación. Ajá. Y ahí en Efesios nos habla de falsas doctrinas, donde dice, no seas llevados de acá para allá. Dice que ya no seamos niños fluctuantes. Pues un niño espiritual pues es muy emotivo y puede ser engañado fácilmente, ¿verdad? Ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento. Fíjense cómo entonces representa la doctrina como viento. Y la peor doctrina es la que nosotros elaboramos para nosotros mismos. Yo pienso que, yo creo que, yo siento que, y además dicen por ahí. Y nos vamos a la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque no sabemos doctrina. No sabemos la posición de cada principio, ¿verdad? Y pues estamos confundidos y en un momento dado somos engañados. Dice, llevados por todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces son seducidos estos creyentes, ¿verdad? Son seducidos y pues no están bien ubicados o se desubicaron y no se dieron cuenta. Por eso es que la recomendación, ¿verdad? Mirad por vosotros. Amén. Mirad por qué. Por vosotros. Para no caer en esto y hacer un análisis. Dice el salmista, a ver si encontramos esa parte, donde dice, dice, Jehová, si tú mirares a los pecados, ¿quién podrá sostenerse?
pero hay perdón cerca de ti para ser temido. Y me parece que en esa misma parte dice, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y esto es por no hacer una investigación a fondo. ¿Qué haríamos si viene una hinchazón o viene un dolor muy agudo o viene un malestar físico? Pues, ¿qué nos recomendaría el médico? Pues necesitamos ver el origen, porque mientras nos da un calmante, pero hay que ver el origen, ¿no? Y para eso, pues ya hoy hay aparatos que detectan el origen de lo que nos está pasando. Y eso es importante, ¿o no? Porque si lo dejamos pasar, a ver, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero hay perdón cerca de ti para que seas temido. ¿Está bien? Ese lo mencionamos hace rato, pero hay otro que dice, líbrame de los que me son ocultos. Ahí están. Los errores, ese es el mismo salmo, ¿no? Dice, los errores, ¿quién los entenderá? Pregunta. Pues, si no los queremos mirar, pues nunca los vamos a entender. ¿Por qué soy así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué contesto así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento así? Pues porque eso está por dentro y está oculto. Por eso dice, los errores, ¿quién los entenderá? Se refiere a cosas ocultas. ¿Quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. De eso se trata entonces, de mirar hacia adentro y conocernos a nosotros mismos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero nosotros accionamos y reaccionamos y nunca nos preguntamos por qué es que reaccioné así, por qué es que siento temor, por qué es que siento miedo, por qué es que es... Y aquí este manual o este librito nos menciona muchas, mire, casi todo el libro se ocupa en causas y efectos. Causas y efectos. Ajá. Les leo un poquito. Les leo un poquito. Por ejemplo, el problema. Los abscesos vienen por pensamientos inquietantes sobre heridas, sobre menosprecio y venganza. Entonces eso tiene un efecto en el cuerpo físico. ¿Pero dónde empieza? Adentro, ¿verdad? La solución es, permito que mis pensamientos sean libres. Lo anterior ya pasó. Pero hay gente que no olvida el pasado. Vive prisionero en el pasado. El pasado se borra pidiendo perdón, porque tampoco lo vamos a dejar almacenado, ¿verdad? Ajá. Accidente cerebrovascular. Produce accidentes. Esto se deriva de incapacidad para hablar por sí mismo, es decir, son personas que se encierran en sí, no son sociables, no son sociables, son como encapsulados. No quiero decir que con ser sociable hay que ser chismoso, pero no son sociables, son muy cerrados, no platican de ellos mismos. Entonces, incapacidad para hablar por sí mismo, rebeldía contra la autoridad y tendencia a la violencia. Tendencia a la violencia. Solución, pues libero el patrón que en mí creo
en mí creo esto. Estoy en paz y soy digno en Cristo. Entonces aquí hay muchas cosas. Adicciones, adicciones. Se provocan por la huida de sí mismo. Se provocan por el temor y no se sabe cómo amar el yo. Hay una porción del yo que sí debe ser amado, porque si no, pues no nos protegeríamos, ¿verdad? Todos somos egoístas, pero hay una porción buena, hay una porción que es sana. Pero rebasar esto, pues ya es egoísmo, ¿verdad? Amén. Eh, Vamos a ver a otros cuantos para que ustedes se den cuenta. Alergias, alergias. Eh, ¿A quién eres alérgico? ¿A quién te cae gordo? Negación de tu propio poder. Poder para solucionar situaciones, ¿verdad? Eh, Somos muy susceptibles a cosas que no nos gustan. Ujú. Anemia, actitud de sí, pero. Son personajes que no gozan del placer lícito, ¿verdad? Temor a la vida y no sentirse lo bastante aceptable. Ujú. Muy bien, entonces anginas de pecho y todo, hay muchas aquí, hay como 100 casos aquí. Eh, dolor, dolor. Hay personas que pues, siempre están padeciendo dolores y dice aquí, culpabilidad, deseo de castigo, no sentirse lo bastante aceptable. Entonces, vea, todo esto trae como consecuencia movimiento del origen que tenemos por dentro. Pero ¿qué les parece si lo descubrimos a tiempo? ¿Verdad? Y haciéndonos un análisis, como dice ahí el Salmo, era el Salmo, dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos, para que no vengan a enfermarme. Ahí en Éxodo 15, si mal no recuerdo, Éxodo 15, el Señor hace una promesa con condición. Casi todas las promesas son condicionales, ¿eh? Nos gustan las promesas, pero sin condición. Que no nos cueste. Si la promesa, bueno, Señor, tú has prometido, podemos orar así, Señor, tú has prometido, pero nada más la promesa. No, la promesa viene siempre con una condición, o casi siempre, una o dos o tres promesas están sin condición. Ajá. A ver, ¿cómo dice? Ah, ¿no les di cita? Ah, sí, Éxodo 15. Éxodo 15. Vamos a leerlo. ¿A qué horas son? Van a dar las 8. ¿No los regañan? No. Pues ya aprendieron a nadar. Tiempo de lluvias. Ahora viene el tiempo de frío. Más tráiganse su buena abrigo. Bueno, aquí no hace frío, pero saliendo sí. Eh, Éxodo 15 dije. ¿Sí, verdad? 15. No, es 17 entonces. Éxodo 17. En la parte final dice, ninguna enfermedad de las que mandé a los egipcios te mandaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero miren, aquí está la condición. ¿Cómo dice? Si oyeres atentamente. Y por eso, miren, luego exhortamos fuerte, ¿no? Luego exhortamos fuerte, porque
pues encontramos que luego están con su teléfono chateando. ¿Mm? Pues qué gente tan chata, pero bueno, está chateando. Aquí, hermano, aquí. Pues ¿a qué vienes? A veces si recibimos alguna llamada, porque pues, se nos pasó bloquear esto, procuremos irnos educando en eso, ¿no? Porque si no, oigan, pues es una falta de respeto. Y no a mí, al mero mero. Entonces tu mente está diversificada, está mal. Ujú. Si por alguna situación esperan una llamada urgente, bueno, pues, suena en vibración o lo que sea, pues sálganse tantito, está bien, es permisible. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres, fíjense, no solamente oír, sino e hicieres lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Miren, ahí está la promesa, pero está la condición. Ninguna enfermedad, fíjense la promesa, ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Vean, yo creo que esto a todos nos pega, ¿eh? A todos nos pega porque, híjole, somos algo especial. No quiero decir con esto que yo estoy condenando, simplemente estamos comentando, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces tomemos nota porque nos puede venir la enfermedad de la lepra espiritual. Y esto sería, pues, terrible. Por favor, ponme la estatura de la lepra con las 4 cosas para recordar y tener cuidado. Hace 8 días creo vimos la sensibilidad que nos da la conciencia, ¿verdad? Ajá. Vimos un tipo de conciencia y creo que 2 tipos de conciencia, ¿verdad? La conciencia buena, su ministerio que es redarguir, dar testimonio, acusar y testificar. Y en la conciencia mala vimos su conciencia de muerte, conciencia de pecado, conciencia mala y conciencia flaca o débil. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso nos ayuda mucho, nos ayuda bastante. En cuanto a la hinchazón, podemos abundar un poquito más, unos minutos, en cuanto a la hinchazón. ¿Qué representa la hinchazón? Pues orgullo. Y mencionamos 4 tipos de orgullo. Orgullo de raza, orgullo de posición, ¿se acuerdan que vimos eso? Orgullo de físico y orgullo espiritual. No sé si terminamos esto o no. Podemos considerar en orgullo de raza cuando Jesús rompió las barreras del orgullo de raza y encontró a la mujer samaritana. Él la fue a buscar, realmente él la fue a buscar. Y llegó al lugar a donde podía encontrarla. Él sabía que así como las mujercitas salen al mercado, las mujercitas salían en ese tiempo a cargar el agua. Y ahí se encontraron. Entonces Jesús rompió las barreras de raza o del orgullo de raza. Veamos pues el orgullo de posición, orgullo de posición. Santiago 2, 2, 3. Santiago 2, 2, 3. Creo que eso no lo vimos hace 8 días, ¿verdad? ¿Hasta qué? Belleza física. Entonces sí vimos Santiago. Ok. Okay. Y vimos entonces la cosa de física, orgullo físico. ¿No se acuerdan si vimos 2 Samuel 14, 25? Sí. Muy bien, vamos entonces
al orgullo espiritual. ¿También lo vimos? No. Lucas 18, Lucas 18, Lucas 18, 9. ¿También lo vimos? Ah, bueno, ahí están las citas, ¿verdad? Ahí están algunas citas. Y esto corresponde a costra en en la estatura, ¿verdad? Ajá. Hinchazón, mancha y costra. Y llaga. Ahí está distribuida la manifestación de la lepra. Pero no sé hasta dónde vimos, no me acuerdo. ¿Vimos de la parte espiritual, orgullo espiritual? ¿No? Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué citas hay ahí? Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Ahí está manifestado el tipo de orgullo espiritual. ¿Sí? Miren, hermanos, tenemos un gran mensaje, pero no podemos enorgullecernos como decir, pues yo soy mejor que tú. Sí tenemos que reconocer que somos diferentes, pero no mejores. Y que porque tú no perteneces a mi congregación, te vas a chicharrar en el infierno, no, porque ya la salvación está asegurada para todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Esto nos quita el hecho de ser sectaristas, ¿sí? Si fuéramos sectaristas, que sería una catástrofe, ¿no? Todo aquel que invocara el nombre del Señor, bautistas, metodistas, presbiterianos, aquellos que tienen este principio. Bueno, que no conozcan más, bueno, eso es otra cosa. Pero que son salvos, pues son salvos. ¿Sí? Que si ya se libraron del infierno, ya se libraron del infierno. Pero se pierden mucho, porque pues, hay mucho más, ¿no? Obviamente. Muy bien, entonces leemos aquí en Lucas 18, 9 al 14. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a otros. Esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Vean, entonces está menospreciando al otro, ¿verdad? Pero él estaba orando pues para sí mismo. Era una oración egocéntrica, ególatra, sintiéndose superior, ¿verdad? Por eso librémonos de ser o sentirnos superiores. Ajá. Sí, tratamos de ser diferentes, semejantes a Cristo. Y tenemos el privilegio de comunicar este mensaje pues, a los cristianos que ya saben algo, ¿no? No con el propósito de que pues vengan a aumentar las filas aquí para ser grandes y poderosos, sino pues donde se congreguen está bien, nada más que pues si tienen hambre, pues tendrán que buscar el alimento, ¿verdad? Entonces ahí está el orgullo bien concentrado. Y en Ezequiel 28, 17, o no sé si hay otras citas que ya mencionamos ahí. A ver, ahí está, 28, 17. ¿Y ahí hay otras citas de aquel lado? ¿No? De este lado. Se refiere a Lucifer, ¿verdad? Antes de que fuera la creación humana que tenemos hoy. Esto fue en la eternidad. Esto fue en la eternidad.
El pecado entró desde la eternidad. Y dice, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Se refiere al orgullo espiritual que fue el que provocó la entrada del pecado. ¿Sí? Como somos seres libres, libre albedrío, pues podemos escoger. Ajá. ¿Podemos qué? Escoger. Yo les hago una pregunta. ¿Jesús si hubiera querido, hubiera pecado? Pues sí, pues sí. Si hubiera querido. Por eso el tentador pues, llegó y lo tocó. Pero pues Jesús no tenía pecado por dentro. Y aunque fue tentado, no cedió. Y por eso es que es el único y suficiente Salvador. Amén. Todo esto está derivado del orgullo que corresponde a hinchazón. Hinchazón. Pues nadie piense de sí mismo como superior a los demás. En un sentido importante, todos somos igual, sujetos a situaciones y a veces caídas o resbalones. Pero si alguien cae, pues hay que tratar de ayudarlo. ¿Sí? Dice la Biblia, considerándote a ti mismo, no sea que seas tú también tentado. ¿De acuerdo? Alabado sea su nombre. A veces es difícil restaurar a alguien o tratar de ayudarlo porque no se deja. No se deja. Siente vergüenza, pero pues tiene que ceder, ¿verdad? Para poder ayudarlo. A ver, aquí en hinchazón, bueno, regresando a la estatura principal que marcamos, hinchazón, vamos a ver unas dos citas más y ya terminamos. Jeremías 48, 29. Jeremías 48, 29. Dice, oído hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbio. Aquí está, mire, su hinchazón. ¿Ya ven? ¿De qué nos habla? Pues de lepra. Lepra. Su hinchazón y su orgullo. ¿Ves que va relacionado? Su hinchazón y su orgullo y su altivez y la altanería de su corazón. Esas son características de lepra. Entonces necesitamos ser bien sencillos, hermanos, pero súper sencillos. Y en muchas situaciones tenemos que aprender a pasar por alto. O sea, no darle la importancia a grado de que, ay, no, pues me siento herido y ya mejor me voy a otro lado, cosas de ese tipo, ¿no? Porque eso no es la solución. ¿Estamos leyendo bien? Amén. Primera de Corintios 8, 1 y 2. Primera de Corintios 8, 1 y 2. 8, 1 y 2. Y por lo que hace a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. Pero está diciendo, tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, porque la ciencia hincha. Mala caridad edifica. Entonces hay que ser cuidadosos. Sabio en su propia opinión es un peligro, porque nadie es absoluto. ¿Sí? Entonces ya leímos el 2 también. ¿Sí, verdad? ¿No? A ver el 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saber? Porque a veces juzgamos
y no sabemos el fondo. No sabemos el fondo. ¿Alguien cayó? ¿Alguien resbaló? ¿Alguien falló? Pero no sabemos el fondo. Nosotros juzgamos por lo que vemos y condenamos por lo que vemos, pero no sabemos el fondo. Y además, si nos vamos a meter a investigar, nos vamos a convertir en jueces, ¿verdad? Ajá. A ver, 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. Solo empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro, ¿vean? Entonces está de por medio la hinchazón de la lepra. Entonces competimos, ¿verdad? Se hace una competencia. ¿Sí? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con él? Tenemos que preguntarnos, bueno, primo de Jesús, jugaron juntos, y en la medida en que el Señor fue revelando el carácter del Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista se llenó de celo y de amor por la popularidad, porque 400 años no había habido profeta. Aparece o viene Juan, no, pues todo el mundo se vuelca en él y maestro y aconséjanos y dinos y todos, soldados y pueblo y fariseos venían a él. Entonces se hizo muy, muy popular. Se hizo muy popular. Entonces el Cristo se va revelando, se va revelando, se va manifestando y se va entendiendo para los entendidos que era el ungido, era el Mesías. Y entonces él se llena de celo, celo que no manifestó. Y llega el momento en que entonces él organiza sus discípulos. Una pregunta, ¿qué pudo haberles enseñado? En comparación con Jesús. Otra pregunta, ¿de cuántas lecciones se perdió? Porque no anduvo con Jesús. Increíble, hermano. Y sin embargo, fue un siervo de Dios. ¿Sí o no? Pero provocó una competencia. Los discípulos de Jesús le dicen a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sus qué? ¿Sus qué? Vean la rebelión de Juan. Juan perdió la cabeza antes de perder la cabeza físicamente. No, al último en la cárcel le manda a preguntar si era el Cristo. Pues ¿cómo? ¿Cómo? Si él lo presentó. Vean lo que hace la lepra. Vean lo que hace la lepra. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Cómo que no lo presentó? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué perdió la visión? ¿No creen que podemos perder también nosotros la visión en un momento dado? Cuidado con esto, por eso dice, mirad por vosotros. Regresamos pues a ese texto. Ya para terminar, ya para culminar, dice, mirad por vosotros. Hermana, ¿tiene una copia de esto?
de antítesis de Salmo 23, ¿no? Bueno, yo después se la doy y le explico qué cosas, ¿sí? Que, porque aquí hay que, no, hay varias menciones aquí, por ejemplo, el reloj es mi pastor, pero yo le puse, yo soy mi pastor. Entonces eso quiero que, me lo pidió la hermana Satoko y con mucho gusto se lo vamos a enviar. Ujú. A ver, ¿cómo dice ahí? Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, que puede ser el día del diario de nuestra vida. Por ejemplo, necesitamos comer, necesitamos dormir, pero ya ser glotón es estar comiendo cada rato y abundantemente y parece que se hace un dios el vientre, ¿verdad? Ya sin comida estamos mal, estamos de malas. Y luego dice además, dice, embriaguez, y hay varios tipos de embriaguez, ¿no? Actuar como borracho, pues es fácil. Y de los cuidados, que esto, que aquello, que más aquello, que el tiempo aquí, que el tiempo allá, y perdemos lo mejor, hermanos. Perdemos lo mejor. Porque somos tan necios que Dios, eh, en su paciencia, dice, y las enseñarás a tus hijos, le dijo a Abraham, y las repetirás a tus hijos. Entonces hay que estar repite y repite y repite y repite y repite hasta que por fin caiga el 20. Pero es un método que Dios tiene, la repetición. Ajá. Para que no se nos olvide. Y le repetirás a tus hijos, le dice Abraham, a Moisés, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino. Esa Moisés, ¿no? Esa Abraham, ¿no? ¿Esa Moisés o Abraham? Bueno, esta es una repetición en referencia a Abraham. Es una repetición en referencia a Abraham. Dice, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de decir que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado. O sea, está la promesa, pero la condición ¿cuál era? Tener cuidado con los hijos, ¿no? Esa era la promesa condicionada. Entonces, si no tenemos cuidado con los chamacos de la casa, la bendición no la vamos a ver llegar, porque son promesas condicionadas. Porque si todo va a ser dádiva y dádiva y dádiva, pues óigame, pues no creceríamos, no nos desarrollaríamos, no apreciaríamos el esfuerzo, el trabajo, y todo fácil, peladito y en la boca. Así está el cristianismo ahora, desgraciadamente. Todo lo quieren fácil. Y convites, como veíamos, ¿verdad? Convites, dice, son manchas en vuestros convites. Pura fiesta, pura fiesta. Tiene su lugar y su importancia, ¿no? Pero pura fiesta, puro comer y comer y comer, pues no. Señor, tú enseñaste en nuestras plazas y contigo comimos y bebimos, y el Señor le dice, yo no los conozco, porque llevaron un cristianismo cuyo Dios era el vientre y son desconocidos, porque nada más estuvieron en el atrio, ¿sí? En el atrio es pura dádiva, nos da el Espíritu Santo, dádiva,
nos da el bautizo en agua, dádiva, nos da la salvación, dádiva. Pero cuando se trata de corresponder en el lugar santo, ahí sí ya no nos gusta el cristianismo, porque le huimos a la responsabilidad. Podemos querer los privilegios, pero sin responsabilidad. Y hay muchas iglesias con esa característica. Y a cambio de eso, pues dan dinero, o sea, ofrendas buenas, ayudas buenas, ¿sí? Ayudas buenas, porque quieren corresponder como el que compra. Como el que compra. Y no es así. Lo de Dios a Dios y lo de César a César. ¿De acuerdo? Amén. A veces tengo inquietud por alguien y ahorita me llegó una inquietud, pero no quiero preguntar en público, después pregunto. No veo a alguien que sí debía de estar aquí. No. Bueno, ya más tarde lo vemos. ¿Quieren ponerse de pie y dar gracias? Y bendecir el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra abierta. Ayúdanos a que lo que oigamos con entendimiento lo podamos poner por obra con gratitud y alabanza. El esfuerzo que hacemos no es más allá de lo que tú hiciste. Y lo que hicimos, eso debemos de hacer con gozo y alabanza, con gratitud, porque lo podemos hacer. Si no lo pudiéramos hacer, pues aún así, pero quisiéramos hacerlo, pero ya no podríamos. Te rogamos la bendición para el resto de lo que nos queda de vida y estar preparados mirando hacia adentro, sin olvidar el pasado por el dónde nos sacaste, de qué nos sacaste, de qué nos libraste, y ser agradecidos. Y proyectar nuestra vida hacia el futuro, confiando en que lo que tú empezaste, lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te rogamos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Nos despedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La verdad que te